Algunos secretos son tan bien guardados que quien los descubre se convierte en invisible. Y yo, Raúl Domínguez, a los 61 años de edad, después de 40 años construyendo un patrimonio sólido como ingeniero civil, después de criar a 3 hijos que creía que me amaban incondicionalmente, descubrí el secreto más doloroso que puede existir. Mis propios hijos estaban planeando internarme en un asilo para quedarse con mis bienes, mientras yo planeaba dejarles una herencia que les asegurara el futuro para toda la vida. Esta no es una historia de venganza, es una historia de liberación. Es la historia de cómo un hombre puede pasar de ser el patriarca respetado de una familia a convertirse en un estorbo que hay que esconder, y cómo ese mismo hombre puede elegir desaparecer antes de permitir que le arrebaten su dignidad. Es la historia de la decisión más radical que he tomado en mi vida: vender absolutamente todo lo que tenía, liquidar cada peso de mi patrimonio y desaparecer para siempre del mundo que había construido durante 6 décadas. Mi nombre es Raúl Domínguez, tengo 61 años y hasta hace 8 meses era el dueño de una empresa constructora que había fundado hace 25 años. Durante estas 2 décadas y media, construí más de 300 edificios residenciales, empleé a cientos de trabajadores y acumulé un patrimonio de aproximadamente 8 millones de pesos entre propiedades, inversiones y el valor de la empresa. Tengo 3 hijos. Marcos, de 35 años, que es abogado y trabaja como gerente legal de una corporación multinacional. Luciana, de 32 años, que es contadora pública y maneja la administración de varias empresas medianas. Y Sebastián, de 28 años, que es arquitecto y había empezado a trabajar conmigo en la constructora hace 3 años. También tengo 5 nietos, los gemelos Franco y Matías, de 12 años, hijos de Marcos, Valentina, de 9 años, y Joaquín, de 6 años, hijos de Luciana, y Emma, de 4 años, hija de Sebastián. Durante toda mi vida adulta, creí que tenía la familia más unida y amorosa que existía. Mis hijos me visitaban regularmente. Pasábamos todas las fiestas juntos. Los nietos venían a mi casa los fines de semana a jugar en el jardín y a que les contara historias de cuando sus padres eran chicos. Yo vivía solo desde hace 8 años, cuando murió mi esposa Carmen por un cáncer de páncreas que se la llevó en 4 meses. Desde entonces, mis hijos habían sido muy atentos conmigo, se preocupaban por mi salud, me acompañaban a las consultas médicas importantes, y siempre me decían que no me preocupara por nada, porque ellos estaban ahí para cuidarme. Mi casa es una propiedad de 250 metros cuadrados en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, con jardín, pileta y una pequeña casa de huéspedes, donde a veces se quedaban los nietos cuando venían a pasar el fin de semana conmigo. Es una casa que Carmen y yo habíamos diseñado juntos, donde habíamos criado a nuestros 3 hijos, donde estaban todos los recuerdos de 40 años de matrimonio feliz. Hasta hace 8 meses, yo creía que esa casa iba a ser mi hogar hasta el día que me muriera, y que mis hijos la iban a heredar llena de recuerdos hermosos de su infancia y de momentos familiares inolvidables. Hasta hace 8 meses, yo creía que mis hijos me veían como el patriarca respetado de la familia, como el hombre que había trabajado toda su vida para darles la mejor educación posible, como el abuelo amoroso que quería pasar sus últimos años disfrutando de sus nietos. Y hace 8 meses, descubrí que mis hijos me veían como un problema que había que resolver, como una responsabilidad molesta de la que había que deshacerse, como un obstáculo entre ellos y la herencia que consideraban que ya les pertenecía. Todo empezó con una conversación que no estaba destinada a escuchar. Era un domingo por la tarde, después del almuerzo familiar que compartíamos todos los fines de semana en mi casa. Los 5 nietos estaban jugando en el jardín, y yo había subido a mi habitación a buscar unas fotos viejas que Luciana me había pedido para un álbum que estaba armando. Mientras buscaba las fotos en el escritorio de mi dormitorio, escuché voces que venían del patio de atrás. Era una conversación entre mis 3 hijos que habían salido a tomar aire después del almuerzo y no sabían que yo estaba en la habitación que daba exactamente a ese patio. «No puedes seguir viviendo solo en esta casa tan grande», decía Marcos. Ayer me llamó a las 3 de la madrugada porque se había olvidado de cerrar la canilla del jardín y se inundó todo el patio.
A mí me llama 2 o 3 veces por semana, preguntándome cosas que ya me preguntó el día anterior, agregaba Luciana. El viernes me preguntó 3 veces en la misma conversación si yo sabía dónde había dejado las llaves del auto. Y cuando viene a la oficina, repite las mismas historias de siempre, decía Sebastián. Los empleados ya se dan cuenta de que está perdiendo la memoria. Es incómodo para todos. Me quedé parado junto a la ventana, con las fotos en la mano, escuchando a mis hijos hablar de mí como si fuera un anciano senil que había perdido completamente la capacidad de cuidarse. Era cierto que a veces me olvidaba de cosas menores, como cerrar canillas o dónde había dejado las llaves. Pero eso le pasaba a cualquier persona de 61 años que vivía sola y tenía muchas cosas en la cabeza. ¿Y qué sugieren que hagamos?, preguntó Marcos. Porque el problema no son solo los olvidos. El problema es que está manejando la empresa, está tomando decisiones financieras importantes, está administrando una fortuna de 8 millones de pesos. Exacto, dijo Luciana. ¿Qué pasa si toma una decisión equivocada que nos cueste toda la herencia? ¿Qué pasa si invierte mal la plata? ¿Qué pasa si alguien se aprovecha de él? ¿Qué pasa si tiene un accidente manejando y mata a alguien?, agregó Sebastián. ¿Qué pasa si se olvida el gas abierto y explota la casa? ¿Qué pasa si se cae y se golpea la cabeza y queda internado durante meses? Era una lista de catástrofes hipotéticas que justificarían cualquier medida drástica que ellos consideraran necesaria para protegerme de mí mismo. Yo creo que ha llegado el momento de considerar un geriátrico, dijo Marcos. Hay lugares muy buenos, muy cómodos, donde va a estar cuidado las 24 horas y no va a correr ningún riesgo. Geriátrico. Mi hijo mayor, el abogado exitoso al que había pagado una carrera universitaria de 6 años, estaba sugiriendo internarme en un geriátrico porque se me olvidaba cerrar canillas. ¿Un geriátrico?, preguntó Luciana. ¿No es un poco drástico? ¿Qué tiene de drástico?, respondió Marcos. Es la solución más práctica. Él va a estar bien cuidado, nosotros nos vamos a sacar el problema de encima y vamos a poder manejar la herencia de manera responsable. ¿Vamos a poder manejar la herencia?, preguntó Sebastián. ¿Él va a aceptar transferirnos el control de sus bienes? No va a tener opción, dijo Marcos. Si demostramos que tiene principios de demencia senil, podemos conseguir que un juez nos nombre como sus tutores legales. Demencia senil. Tutores legales. Mi hijo estaba planeando hacerme declarar incapacitado mentalmente para quitarme el control de mi propio dinero. ¿Y eso es legal?, preguntó Luciana. Completamente legal, respondió Marcos. Hay precedentes de hijos que consiguieron la tutela de padres que estaban perdiendo facultades mentales. Con un par de informes psiquiátricos que documenten los olvidos y la confusión, cualquier juez va a considerar que es lo mejor para él. ¿Y cuánto cuesta un geriátrico?, preguntó Sebastián. Los buenos cuestan entre 15,000 y 20,000 pesos por mes, dijo Marcos. Pero con 8 millones de pesos de patrimonio, puede pagar un geriátrico de lujo durante 20 años. O sea que él paga su propia internación con su propia plata, dijo Luciana. Exacto. Y cuando se muere, lo que sobra se divide entre nosotros 3. Lo que sobra se divide entre nosotros 3. Como si yo fuera un gasto que había que cubrir hasta que me muriera y dejara de ser una molestia. ¿Cuándo podríamos empezar con los trámites?, preguntó Sebastián. El mes que viene, dijo Marcos. Primero conseguimos los informes médicos que demuestren que no está en condiciones de tomar decisiones. Después, iniciamos el juicio de insania. En 3 o 4 meses podríamos tener la tutela. ¿Y mientras tanto?, preguntó Luciana. Mientras tanto seguimos como hasta ahora, pero vamos documentando cada olvido, cada confusión, cada cosa rara que haga. Así tenemos pruebas para presentar al juez. Mis 3 hijos se habían puesto de acuerdo para convertirme en un expediente judicial. Cada olvido menor, cada pregunta repetida, cada momento de distracción iba a ser registrado como evidencia de mi incapacidad mental. La conversación siguió durante otros 10 minutos, pero yo no pude escuchar más. Me senté en mi cama, con las fotos viejas en el regazo, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Mis hijos, a los que había amado incondicionalmente durante toda su vida, me veían como un problema que había que resolver internándome en un geriátrico. Mis hijos,
para los que había trabajado incansablemente durante 40 años, estaban planeando quitarme la libertad y el control de mi propia vida. Mis hijos, que me visitaban todos los domingos y me decían que me amaban, estaban fingiendo cariño mientras planeaban mi reclusión. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto hasta las 6 de la mañana, repasando cada interacción que había tenido con mis hijos durante los últimos meses, reinterpretando cada gesto, cada pregunta, cada expresión de preocupación. Cuando Marcos me preguntaba cómo me sentía, ¿realmente le importaba mi respuesta o estaba evaluando mi estado mental? Cuando Luciana se ofrecía a acompañarme al médico, ¿lo hacía por amor o para conseguir información sobre mi salud? Cuando Sebastián me sugería que me tomara unas vacaciones, ¿era porque quería que descansara o porque quería alejarme de la empresa? Durante las semanas siguientes, empecé a prestar atención a detalles que antes había ignorado. Marcos me hacía preguntas muy específicas sobre mi rutina diaria, como si estuviera evaluando mi capacidad de cuidarme solo. Luciana comentaba constantemente sobre mi mala memoria delante de otras personas, como si quisiera que todos notaran mis olvidos menores. Sebastián sugería cada vez más seguido que yo debería descansar más y preocuparme menos por el trabajo. También noté que habían empezado a hablar entre ellos en voz baja cuando yo estaba presente, interrumpiendo conversaciones cuando yo me acercaba, intercambiando miradas significativas cuando yo decía algo que ellos consideraban extraño. Un mes después de haber escuchado la conversación del patio, Marcos me visitó solo, sin su esposa ni sus hijos. Era la primera vez en años que venía a casa sin el resto de la familia. «Papá», me dijo mientras tomábamos café en la cocina, «tengo que hablarte de algo importante. Decime, mi amor. Estoy preocupado por tu salud mental». Ahí estaba, el primer paso del plan que había escuchado por casualidad. Marcos iba a iniciar la conversación que terminaría con mi internación en un geriátrico. «¿Por qué estás preocupado?» «Papá, en las últimas semanas te he visto muy confundido. Te olvidas de cosas, repetís historias, a veces parece que no entendés lo que te decimos. ¿Qué cosas específicas te preocupan? El viernes pasado me llamaste 3 veces para preguntarme lo mismo. El domingo te olvidaste del nombre del vecino que conoces hace 15 años. Ayer en la oficina les contaste a los empleados una anécdota que ya les habías contado la semana anterior. Eran ejemplos reales de cosas que habían pasado, pero que cualquier persona de 61 años podría experimentar sin tener demencia senil. Marcos los estaba magnificando para crear un patrón de deterioro mental. Marcos, tener 61 años implica tener algunos olvidos ocasionales. Eso no significa que esté perdiendo la cabeza. Papá, no es solo eso. También me preocupa que estés viviendo solo en una casa tan grande. ¿Qué pasa si te caes y no hay nadie para ayudarte? ¿Qué pasa si tenés una emergencia médica en el medio de la noche? Tengo teléfono en cada habitación. Tengo el sistema de alarma médica conectado directamente al hospital. Tengo vecinos que me conocen desde hace 20 años. Sí, pero ¿no sería más tranquilo para todos si estuvieras en un lugar donde hubiera gente capacitada para cuidarte las 24 horas? ¿Qué tipo de lugar? Un geriátrico, papá. Hay lugares muy buenos, muy cómodos, donde vas a tener compañía, actividades, atención médica permanente. Geriátrico. Marcos había introducido la palabra como si fuera una sugerencia espontánea, como si se le acabara de ocurrir en ese momento. No necesito un geriátrico, Marcos. Estoy perfectamente bien viviendo en mi propia casa. Pero ¿no te sentís solo a veces? ¿No te gustaría tener gente de tu edad con quien conversar? Tengo amigos, tengo actividades, tengo una vida social activa. Papá, solo te estoy sugiriendo que consideres la posibilidad. No tiene que ser ahora mismo, pero tal vez sería bueno que visitáramos algunos lugares, que vieras las opciones disponibles. No tengo ningún interés en visitar geriátricos. Marcos suspiró como si yo estuviera siendo irrazonablemente terco. Está bien, papá, pero quiero que sepas que Luciana, Sebastián y yo estamos muy preocupados por vos. Y si llega un momento en que no podés tomar decisiones por vos mismo, nosotros vamos a tener que tomar esas decisiones por vos. Ahí estaba la amenaza velada. Si yo no aceptaba voluntariamente ir a un geriátrico, ellos iban a obligarme legalmente.
¿Qué tipo de decisiones? Decisiones sobre tu salud, sobre dónde vivir, sobre cómo manejar tu dinero. Mi dinero lo manejo perfectamente bien. ¿En serio, papá? ¿No te parece que 8 millones de pesos son mucha responsabilidad para una persona que se olvida de cerrar las canillas? La conversación había llegado al punto central: el dinero. Marcos no estaba realmente preocupado por mi bienestar. Estaba preocupado por los 8 millones de pesos que yo podría malgastar si me dejaban en libertad. Esa noche, tomé la decisión más importante de los últimos 20 años de mi vida. No iba a permitir que mis hijos me declararan incapacitado. No iba a permitir que me internaran en un geriátrico. No iba a permitir que me quitaran la libertad y la dignidad que había construido durante 61 años de vida honesta. Pero tampoco iba a confrontarlos directamente, porque sabía que cualquier resistencia de mi parte iba a ser interpretada como evidencia adicional de mi deterioro mental. Si me enojaba, era porque estaba perdiendo el control emocional. Si me negaba a cooperar, era porque no entendía lo que era mejor para mí. En lugar de resistir, decidí desaparecer. Durante los siguientes 2 meses, desarrollé un plan que me permitiera liquidar completamente mi patrimonio y desaparecer de la vida de mis hijos antes de que ellos pudieran ejecutar su plan de internarme. El primer paso fue vender la empresa. Sebastián trabajaba conmigo, así que tenía que ser muy cuidadoso para que él no sospechara nada. Le dije que había recibido una oferta muy atractiva de un grupo inversor que quería expandirse al sector de la construcción y que estaba considerando venderles la empresa para poder jubilarme tranquilo. ¿Una oferta de cuánto?, me preguntó Sebastián. 4 millones de pesos por el 100% de la empresa, le dije. ¿No te parece poco? Me parece razonable para una empresa que tiene 25 años y que va a requerir mucha inversión en tecnología para seguir siendo competitiva. Durante 3 semanas fingí estar negociando con los supuestos inversores. En realidad, estaba hablando con un broker especializado en venta de empresas que había encontrado compradores legítimos dispuestos a pagar 4.200.000 pesos por mi constructora. Cuando les conté a mis hijos que había aceptado la oferta, sus reacciones fueron muy reveladoras. Marcos se mostró preocupado de que yo hubiera tomado una decisión financiera tan importante sin consultarles. «Papá, vender la empresa es una decisión muy grande. ¿No te parece que tendríamos que haberlo hablado en familia?» Luciana sugirió que tal vez había sido muy precipitado, que podría haber conseguido un precio mejor si hubiera esperado un poco más. ¿Estás seguro de que 4 millones es lo máximo que podías conseguir? Sebastián, que trabajaba en la empresa, estuvo visiblemente molesto porque la venta significaba que él tenía que buscar otro trabajo. «Papá, ¿por qué no me dijiste que estabas pensando en vender? Yo podría haber conseguido inversores, podríamos haber modernizado la empresa juntos». Pero lo que más me llamó la atención fue que ninguno de los 3 me preguntó qué iba a hacer con los 4.200.000 pesos de la venta. Ninguno me sugirió maneras inteligentes de invertir ese dinero. Ninguno se ofreció a ayudarme a administrarlo. Era como si dieran por sentado que esa plata iba a ser administrada por ellos de todas maneras, así que no importaba mucho lo que yo pensara hacer con ella. El segundo paso fue vender mi casa. Esta fue la decisión más dolorosa, porque esa casa tenía 40 años de recuerdos familiares. Pero también sabía que si mis hijos conseguían internarme en un geriátrico, iban a vender la casa de todas maneras para financiar mi internación. Contraté a una inmobiliaria discreta y puse la casa en venta por 3.800.000 pesos, que era un precio justo, pero no exagerado para una propiedad de esas características en ese barrio. Durante el mes que tardó en venderse, tuve que inventar excusas creíbles para explicar por qué venía tanta gente a visitar la casa. Les dije a mis hijos que estaba considerando hacer algunas refacciones importantes y que había contratado a varios arquitectos y decoradores para que me dieran presupuestos. Cuando finalmente aparecieron compradores serios, cerré la venta en una semana. 3.800.000 pesos, que se sumaron a los 4.200.000 de la empresa. El día que firmé la escritura de venta de mi casa, sentí una mezcla de tristeza y liberación que no había experimentado nunca. Tristeza por dejar el lugar donde había construido mi vida familiar
durante 4 décadas. Liberación por saber que mis hijos no iban a poder usar esa casa como garantía para financiar mi internación. El tercer paso fue liquidar todas mis inversiones, plazos fijos, fondos comunes de inversión, acciones, bonos. En total, tenía aproximadamente 2 millones de pesos invertidos en diferentes instrumentos financieros. Para hacer estas operaciones sin levantar sospechas, contraté a un asesor financiero que no conocía a mi familia y le dije que necesitaba liquidez porque estaba considerando mudarse a una ciudad más pequeña donde el costo de vida fuera menor. En 3 meses había convertido un patrimonio de 8 millones de pesos en efectivo líquido disponible para hacer lo que yo quisiera con él. El cuarto paso fue decidir qué hacer con ese dinero. Obviamente, no lo iba a dejar como herencia para mis hijos, que habían demostrado que estaban dispuestos a internarme para quedarse con él. Decidí donarlo, todo, hasta el último peso, pero no iba a hacer una donación tradicional a alguna organización benéfica grande. Iba a hacer donaciones directas a familias que realmente necesitaran ayuda y que yo pudiera verificar personalmente que la iban a usar para mejorar sus vidas. Durante 2 meses, identifiqué 20 familias en situación de extrema pobreza. Familias con hijos discapacitados que necesitaban tratamientos médicos costosos, familias que habían perdido sus casas por inundaciones o incendios, familias donde el único sostén económico había quedado discapacitado por accidentes laborales. A cada una de esas familias le doné 400,000 pesos en efectivo, con la única condición de que usaran el dinero para resolver sus problemas más urgentes: tratamientos médicos, educación de los hijos, reconstrucción de viviendas, emprendimientos familiares. Fueron las donaciones más satisfactorias que hice en mi vida. Ver la cara de esos padres cuando les entregaba un sobre con 400,000 pesos, saber que esa plata iba a cambiar completamente la vida de esas familias, sentir que mi trabajo de 40 años iba a servir para algo realmente importante. El quinto paso fue desaparecer físicamente. No podía quedarme en la ciudad, porque mis hijos iban a buscarme, iban a tratar de ubicarme y eventualmente iban a conseguir hacerme declarar incapacitado, aunque yo no tuviera ni casa ni empresa. Compré un departamento pequeño en una ciudad costera a 500 kilómetros de distancia, en un lugar donde nadie me conocía, donde podía empezar una vida completamente nueva, sin el peso de 40 años de historia familiar. Es un departamento de 2 ambientes frente al mar, en un edificio tranquilo donde viven jubilados, profesionales independientes y gente que eligió una vida simple, lejos del ruido de las grandes ciudades. Con el dinero que me quedó después de las donaciones y la compra del departamento, tengo suficiente para vivir cómodamente durante los próximos 20 años sin tener que trabajar, sin depender de nadie, sin preocuparme porque alguien trate de controlar mi vida. El sexto paso fue la desaparición legal. No podía simplemente irme sin dejar rastro, porque eso habría generado una denuncia por desaparición de persona, y la policía habría empezado a buscarme. En lugar de eso, decidí dejar una carta que explicara mi decisión y que dejara claro que me había ido voluntariamente, que estaba perfectamente bien, pero que no quería que me encontraran. La carta la dejé sobre la mesa de la cocina de mi casa el último día antes de entregarles las llaves a los nuevos dueños. Era una carta dirigida a mis 3 hijos, donde les explicaba todo lo que había descubierto, todo lo que había hecho y las razones por las cuales había elegido desaparecer. Marcos, Luciana y Sebastián, empezaba la carta. Para cuando lean esto yo ya no voy a estar en esta ciudad. He decidido irme para siempre y no quiero que me busquen. Les conté que había escuchado por casualidad la conversación donde planeaban internarme en un geriátrico. Les expliqué que había vendido la empresa y la casa por mi propia decisión, antes de que ellos pudieran quitarme esa libertad. Les dije que había donado todo el dinero a familias que realmente lo necesitaban. Durante 40 años trabajé para darles a ustedes la mejor vida posible, escribí. Pagué sus estudios universitarios, financié sus emprendimientos, los ayudé económicamente siempre que lo necesitaron. Creí que había construido una familia basada en el amor y el respeto mutuo.
Pero descubrí que para ustedes yo era solo una fuente de recursos que había que controlar cuando se volviera problemática. Descubrí que estaban dispuestos a quitarme la libertad con tal de asegurar su herencia. Por eso decidí que no iba a haber herencia. Decidí que mi dinero iba a ir a gente que realmente lo valorara y lo necesitara. Y decidí que iba a desaparecer antes de permitir que ustedes me convirtieran en un expediente judicial. No me busquen. No van a encontrarme. Estoy bien, estoy sano y estoy viviendo la vida que elegí vivir. Una vida sin familia, pero también sin traiciones. Si algún día sienten culpa por lo que planearon hacerme, recuerden que ustedes tuvieron 40 años para demostrarme que me amaban por quien era, no por lo que tenía, y eligieron planear mi reclusión en lugar de cuidar mi libertad. Firmé la carta con mi nombre completo y la fecha, y la dejé junto con una copia de todos los documentos que probaban que había vendido mis bienes voluntariamente, que había donado el dinero por mi propia decisión y que me había ido sin que nadie me obligara. Hoy, mientras les cuento esta historia, han pasado 6 meses desde que desaparecí de la vida de mis hijos. Vivo en mi departamento frente al mar, me levanto cuando quiero, como lo que me gusta. Leo libros que durante 40 años no tuve tiempo de leer. He hecho amigos nuevos que no saben nada de mi vida anterior. Soy simplemente Raúl, un jubilado de 61 años que eligió vivir cerca del mar. No soy el patriarca de una familia. No soy el dueño de una empresa. No soy el administrador de una fortuna. Soy un hombre libre que tomó la decisión más radical de su vida para proteger su dignidad. No sé si mis hijos me han buscado. No sé si han entendido las razones por las cuales me fui. No sé si sienten culpa, arrepentimiento o simplemente bronca por haber perdido la herencia que consideraban que ya era suya. Lo que sí sé es que las 20 familias a las que doné mi dinero han cambiado completamente sus vidas. Recibo cartas de agradecimiento de padres cuyos hijos ahora pueden acceder a tratamientos médicos que antes eran imposibles de pagar. Recibo fotos de casas reconstruidas, de emprendimientos familiares prósperos, de chicos que ahora pueden ir a colegios privados. Mi dinero está cumpliendo el propósito que siempre quise que cumpliera, hacer que la vida de otra gente sea mejor. La única diferencia es que en lugar de beneficiar a hijos ingratos, está beneficiando a familias agradecidas. A los 61 años, después de 40 años de construir un patrimonio que creí que iba a ser para mi familia, he aprendido que la libertad vale más que cualquier cantidad de dinero, que la dignidad no se puede negociar y que a veces desaparecer es la única manera de seguir existiendo. Mis hijos planeaban mi asilo mientras yo planeaba su herencia, pero yo actué primero. Vendí todo y desaparecí para siempre, y por primera vez en 61 años soy completamente dueño de mi propia vida. Pero la historia no termina ahí. Durante estos 6 meses de libertad, he vivido experiencias que jamás imaginé posibles a mi edad y he descubierto aspectos de mi propia personalidad que habían estado dormidos durante décadas de responsabilidades familiares y empresariales. La primera semana después de mi desaparición fue la más difícil de toda mi vida. No por arrepentimiento de mi decisión, sino por la magnitud del cambio que había elegido. Durante 40 años, mi rutina había estado completamente estructurada alrededor de la empresa, la familia, las responsabilidades. De repente, me encontré en un departamento desconocido, en una ciudad donde no conocía a nadie, sin ninguna obligación que cumplir. Los primeros días los pasé caminando por la playa, tratando de procesar emocionalmente todo lo que había pasado. Era extraño despertar sin tener que revisar emails de trabajo, sin tener que planificar reuniones, sin tener que preocuparme por las visitas dominicales de mis hijos. La libertad absoluta, después de décadas de estructura, era casi abrumadora. Pero poco a poco, empecé a descubrir los placeres de una vida sin compromisos. Podía desayunar a las 11 de la mañana si quería. Podía pasar la tarde entera leyendo una novela sin que nadie me interrumpiera. Podía cenar a las 10 de la noche viendo el atardecer desde mi balcón. Durante la segunda semana, empecé a explorar la ciudad. Era un lugar pequeño, de aproximadamente 50,000 habitantes, con un centro histórico bien conservado, un puerto pesquero pintoresco
y una comunidad de residentes que habían elegido la tranquilidad por encima del progreso acelerado. Descubrí una librería de libros usados donde el dueño, un hombre de 70 años llamado Eduardo, había sido profesor de literatura durante 40 años antes de jubilarse y abrir su negocio. Empezamos a conversar sobre libros y sin que ninguno de los dos se diera cuenta, esas conversaciones se convirtieron en una rutina diaria. Eduardo no sabía nada de mi vida anterior. Para él, yo era simplemente un jubilado que había decidido mudarse a la costa y que tenía tiempo para leer. No tenía que explicar por qué había dejado mi ciudad, por qué vivía solo, por qué no recibía visitas familiares. Era la primera relación humana genuina que establecía en décadas, una relación basada exclusivamente en intereses compartidos y conversaciones interesantes, sin trasfondos económicos, sin expectativas familiares, sin agendas ocultas. Durante el primer mes, también empecé a recibir las primeras cartas de las familias a las que había donado dinero. Eran cartas escritas a mano, algunas por padres que apenas sabían escribir, otras por hijos que querían agradecer en nombre de sus familias. Una de esas cartas me impactó especialmente. Era de una mujer llamada Rosa, de 45 años, que tenía un hijo de 12 años con parálisis cerebral. Con los 400,000 pesos que le había donado, había podido pagar un año completo de kinesiología especializada, comprar una silla de ruedas eléctrica y hacer las modificaciones necesarias en su casa para que el chico pudiera moverse con independencia. «Señor Raúl», decía la carta, «usted no sabe lo que significó para nuestra familia recibir su ayuda. Mi hijo Tomás nunca había podido moverse solo por la casa. Ahora, con su silla nueva, puede ir a su habitación, al baño, a la cocina sin que yo tenga que cargarlo. Es la primera vez en 12 años que lo veo realmente feliz». La carta continuaba: «No entiendo por qué un desconocido decidió ayudarnos de esta manera, pero quiero que sepa que todos los días le pedimos a Dios que lo bendiga. Tomás dice que cuando sea grande quiere conocerlo para darle las gracias personalmente». Leyendo esa carta, sentí una satisfacción que no había experimentado nunca en 40 años de trabajo empresarial. Ni el edificio más grande que había construido, ni el contrato más lucrativo que había firmado, ni el reconocimiento profesional más importante que había recibido, me habían dado la sensación de propósito que me daba saber que mi dinero había cambiado realmente la vida de esa familia. Durante el segundo mes, decidí empezar a explorar actividades que nunca había tenido tiempo de hacer cuando estaba ocupado con la empresa y la familia. Me anoté en un taller de cerámica que daba una artista local los martes y jueves por la tarde. Era la primera vez en mi vida que hacía algo puramente por placer, sin ningún objetivo comercial o familiar. Trabajar con arcilla, crear objetos con mis propias manos, concentrarme en la textura y la forma sin pensar en nada más, me daba una sensación de paz que no había conocido nunca. Mis primeras piezas fueron desastres absolutos: jarrones desproporcionados, platos irregulares, tazas que no se podían usar. Pero no importaba. No tenía que demostrarle a nadie que era competente, no tenía que justificar el tiempo que invertía, no tenía que producir resultados que generaran dinero. La profesora del taller, una mujer de 50 años llamada Patricia, me dijo después de la cuarta clase: «Raúl, se nota que nunca habías hecho algo solo por diversión. Al principio estabas muy tenso, como si tuvieras que demostrar algo, pero ahora te veo relajado, disfrutando del proceso». Tenía razón. Durante 60 años, todo lo que había hecho tenía que tener un propósito práctico: estudiar para conseguir trabajo, trabajar para mantener la familia, construir la empresa para asegurar el futuro, ahorrar dinero para dejar herencia. Nunca había hecho nada simplemente porque me daba placer hacerlo. Durante el tercer mes, empecé a involucrarme en actividades comunitarias. El municipio había organizado un programa de alfabetización para adultos mayores y necesitaban voluntarios que supieran leer y escribir bien para ayudar como tutores. Me ofrecí como voluntario y me asignaron a 3 personas. Don Alfredo, de 75 años, que había trabajado toda su vida como pescador y nunca había tenido oportunidad de aprender a leer. Doña Marta, de 68 años, que sabía leer pero quería aprender a escribir para poder mandarle cartas a sus nietos que vivían en otras ciudades.
y Javier, de 55 años, que había perdido el trabajo en una fábrica y quería aprender a leer mejor para poder buscar empleo en otros sectores. Enseñarles a leer y escribir me dio una satisfacción completamente diferente a la que había sentido durante mis años como empresario. No estaba construyendo edificios que iban a generar ganancias. Estaba construyendo capacidades en personas que iban a mejorar sus vidas y las vidas de sus familias. Cuando don Alfredo pudo leer su primera frase completa sin ayuda, cuando doña Marta escribió su primera carta sin errores de ortografía, cuando Javier consiguió un trabajo nuevo porque ya podía leer las instrucciones técnicas, sentí que estaba contribuyendo de manera más significativa a la sociedad de lo que había contribuido construyendo 300 edificios. Durante el cuarto mes, recibí una llamada que no esperaba. Era de un investigador privado contratado por mis hijos para localizarme. «Señor Domínguez», me dijo una voz masculina que no reconocí. «Habla el licenciado Pérez de la Agencia de Investigaciones Búsqueda Segura. Sus hijos me contrataron para localizarlo porque están muy preocupados por su bienestar». Había estado esperando esa llamada durante meses. Sabía que eventualmente mis hijos iban a contratar profesionales para buscarme y había tomado precauciones para que fuera lo más difícil posible encontrarme. «¿Cómo consiguió mi número?», le pregunté. «Señor, somos profesionales en localización de personas. Tenemos nuestros métodos. ¿Qué quieren mis hijos? Quieren saber que está bien, que está seguro, que no le ha pasado nada malo. Dígales que estoy perfectamente bien, que estoy seguro y que no me ha pasado nada malo. También dígales que no quiero que me molesten. Señor Domínguez, ellos solo quieren hablar con usted. Están muy preocupados porque desapareció sin dar explicaciones». Les dejé una carta con explicaciones muy detalladas. «Sí, pero quieren hablar con usted personalmente para tratar de arreglar la situación». «No hay nada que arreglar. Mi decisión es definitiva». «¿Puedo preguntarle dónde está viviendo?». «Sus hijos me aseguran que solo quieren verificar que esté bien». «No puede preguntármelo y no se lo voy a decir». «Señor Domínguez, entiendo que haya habido algún malentendido familiar, pero sus hijos lo aman y están dispuestos a hacer lo que sea necesario para recuperar su relación. Si me amaran, no habrían planeado internarme en un geriátrico para quedarse con mi dinero». Hubo una pausa larga antes de que el investigador respondiera. «Señor, no conozco los detalles de lo que pasó entre ustedes, pero puedo asegurarle que sus hijos están genuinamente preocupados por su bienestar. Dígales que mi bienestar es excelente y que lo va a seguir siendo mientras ellos no formen parte de mi vida». Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque había logrado mantener mi independencia y mi anonimato durante 4 meses. Tristeza porque la llamada me había recordado que existía una familia que técnicamente seguía siendo mía, pero de la que yo había elegido separarse para siempre. Esa noche escribí en mi diario personal algo que no había escrito nunca. Hoy confirmé que mi decisión de desaparecer fue correcta. Si mis hijos realmente estuvieran preocupados por mi bienestar, habrían respetado mi carta y mi solicitud de que no me buscaran. El hecho de que hayan contratado un investigador privado demuestra que siguen tratando de controlar mi vida. Durante el 5.º mes, decidí hacer algo que había soñado durante años pero nunca había tenido tiempo de hacer: escribir mis memorias. No para publicarlas, sino para dejar un registro personal de todo lo que había vivido, aprendido y decidido durante 61 años de vida. Compré una computadora portátil y empecé a escribir la historia de mi vida desde el principio. Mi infancia en una familia trabajadora, mis estudios de ingeniería civil, mis primeros años como empleado en empresas de construcción, la decisión de crear mi propia empresa, el matrimonio con Carmen, el nacimiento de mis 3 hijos. Escribir sobre los primeros 30 años de mi vida me hizo recordar cuánto había disfrutado construir mi carrera y mi familia cuando todo era esfuerzo y esperanza, cuando el futuro parecía lleno de posibilidades positivas. Pero cuando llegué a la parte de las últimas décadas, cuando empecé a escribir sobre la rutina establecida, las responsabilidades acumuladas y las expectativas familiares, me di cuenta de que durante años había estado viviendo más para otros que para mí mismo.
Había trabajado para darles seguridad económica a mis hijos. Había ahorrado para dejarles una herencia. Había mantenido la empresa funcionando para que Sebastián tuviera un lugar donde trabajar. Había conservado la casa grande para que los nietos tuvieran un lugar donde jugar los fines de semana. Pero ¿cuándo había hecho algo que realmente me diera placer a mí? ¿Cuándo había tomado una decisión basada en lo que yo quería, en lugar de lo que mi familia necesitaba? La respuesta era desalentadora. Prácticamente nunca. Durante 40 años había sido un proveedor, un patriarca, un administrador de recursos familiares, pero había dejado de ser una persona con deseos, sueños y planes propios. Durante el 6º mes, recibí una segunda oleada de cartas de las familias beneficiarias de mis donaciones. Esta vez no eran cartas de agradecimiento, sino cartas de actualización sobre cómo habían usado el dinero y cómo había cambiado sus vidas. Una de las cartas era de una familia que había perdido su casa en un incendio y había usado los 400,000 pesos para construir una nueva. Pero en lugar de construir una casa idéntica a la que habían perdido, habían decidido construir una casa más pequeña y usar el dinero restante para montar un pequeño negocio de panadería que ahora les daba un ingreso estable. Otra carta era de una familia con una hija que tenía una discapacidad visual severa. Habían usado parte del dinero para comprarle equipos especiales que le permitían estudiar con independencia, y el resto lo habían invertido en capacitación para los padres, que ahora sabían cómo ayudarla a desarrollar habilidades que le iban a servir para toda la vida. Una tercera carta era de una familia donde el padre había quedado parapléjico por un accidente de trabajo. Habían usado el dinero para hacer las modificaciones necesarias en su casa, comprar una camioneta adaptada y pagar cursos de capacitación para que el hombre pudiera trabajar desde su casa como diseñador gráfico. Todas las cartas tenían algo en común. Las familias no habían usado el dinero solo para resolver problemas inmediatos, sino para construir soluciones a largo plazo que mejoraran permanentemente sus vidas. Leyendo esas cartas, me di cuenta de que mi dinero había tenido más impacto positivo en 6 meses, ayudando a extraños que en 40 años, financiando los caprichos de mis hijos. Mis hijos nunca habían tenido que luchar por nada. Nunca habían tenido que desarrollar creatividad para resolver problemas. Nunca habían tenido que apreciar realmente el valor del dinero porque siempre habían sabido que papá iba a resolver cualquier dificultad económica. En cambio, estas 20 familias habían tomado mi ayuda y la habían multiplicado. La habían convertido en oportunidades. La habían usado para construir futuros mejores para sus hijos. Hace una semana recibí la carta más emocionante de todas. Era de Tomás, el hijo de Rosa, el chico de 12 años con parálisis cerebral. Pero esta vez no la había escrito su madre. La había escrito él mismo, con mucho esfuerzo, pero con letra clara. «Señor Raúl», decía la carta, «mi mamá me ayudó con las palabras difíciles, pero yo escribí toda la carta. Quiero decirle que gracias a usted, ahora puedo ir solo al baño, a la cocina y hasta a la escuela. Mi mamá no se cansa tanto cuidándome y ahora puede trabajar más horas. También quiero contarle que empecé a usar la computadora que compramos con parte de su dinero. Estoy aprendiendo a hacer páginas de internet. Mi maestra dice que soy muy bueno y que cuando sea grande voy a poder trabajar desde casa diseñando cosas para computadora. Cuando sea grande, quiero conocerlo para darle las gracias en persona y mostrarle las cosas que aprendí a hacer. Mi mamá dice que usted es un ángel de la guarda que Dios mandó para ayudar a nuestra familia. Esa carta me hizo llorar por primera vez en 6 meses. No de tristeza, sino de felicidad. Tomás, un chico de 12 años que había recibido uno de los peores destinos posibles en la vida, estaba usando mi ayuda para construir un futuro donde podría ser independiente y productivo. Mientras tanto, mis 3 hijos universitarios, que habían recibido todas las oportunidades del mundo, habían planeado quitarme la libertad para asegurar su comodidad económica. El contraste no podía ser más claro. Anteayer decidí hacer algo que no había hecho en 6 meses. Buscar información sobre mis hijos en Internet. Quería saber cómo habían reaccionado a mi desaparición, qué habían hecho durante estos meses, si habían aprendido alguna lección de toda esta experiencia. Lo que encontré
me confirmó que mi decisión había sido completamente acertada. Marcos había dado una entrevista a un diario local donde hablaba sobre la desaparición inexplicable de su padre. En la entrevista, me describía como un hombre que había empezado a mostrar signos de deterioro mental y que había tomado decisiones financieras irracionales antes de desaparecer. Mi padre vendió una empresa próspera por un precio muy por debajo del valor de mercado, decía Marcos en la entrevista. Después vendió la casa familiar donde habíamos crecido y, según tenemos entendido, donó todo el dinero a extraños. Claramente no estaba en condiciones mentales de tomar esas decisiones. La entrevista continuaba. Como familia estamos muy preocupados porque creemos que alguien se aprovechó de la confusión mental de nuestro padre para convencerlo de que donara su patrimonio. Estamos trabajando con abogados para tratar de revertir esas donaciones ilegales. Donaciones ilegales. Marcos, el abogado exitoso, estaba tratando de demostrar que yo había sido víctima de algún tipo de estafa para poder recuperar el dinero que había donado voluntariamente. En la misma entrevista, Luciana agregaba: nuestro padre era un hombre muy generoso, pero también muy influenciable. Creemos que alguien se aprovechó de su generosidad para quitarle todo lo que había trabajado durante 40 años. Y Sebastián decía: lo único que queremos es encontrar a nuestro padre y asegurarnos de que esté bien. No nos importa el dinero, solo nos importa que esté seguro y que reciba la ayuda médica que necesita. Era increíble. Mis 3 hijos habían construido una narrativa donde yo era una víctima senil que había sido estafada por aprovechadores, y ellos eran los hijos amorosos que solo querían protegerme. No había ni una palabra de autorreflexión sobre el plan de geriátrico que yo había escuchado. No había ni una mención de la posibilidad de que yo hubiera tomado decisiones racionales basadas en información que tenía sobre sus intenciones. Para ellos, era imposible que yo hubiera descubierto su plan y hubiera reaccionado en consecuencia. Era más fácil creer que yo había perdido la cordura que aceptar que había tomado una decisión inteligente para proteger mi libertad. Esa entrevista me convenció definitivamente de que mi decisión de desaparecer había sido la única opción correcta. Si hubiera intentado confrontarlos directamente, si hubiera tratado de explicarles lo que había escuchado, ellos habrían usado esa confrontación como evidencia adicional de mi supuesto deterioro mental. Cualquier cosa que yo hubiera hecho para resistir su plan habría sido interpretada como síntoma de demencia. Si me enojaba, era porque había perdido el control emocional. Si me negaba a cooperar, era porque no entendía lo que era mejor para mí. Si vendía mis propiedades, era porque había sido manipulado por extraños. Para ellos era imposible que yo tuviera razones legítimas para no confiar en ellos. Hoy, mientras escribo esto en mi departamento frente al mar, mientras veo el atardecer desde mi balcón, mientras escucho el sonido de las olas que me acompaña todos los días, siento una tranquilidad que no había experimentado en décadas. No tengo que preocuparme por nadie más que por mí mismo. No tengo que mantener una empresa funcionando. No tengo que administrar un patrimonio complejo. No tengo que fingir que tengo una familia amorosa cuando lo que tengo es una familia interesada. Soy libre, completamente libre, por primera vez en 61 años de vida. Y con esa libertad he descubierto quién soy realmente cuando no tengo que ser el proveedor, el patriarca, el empresario exitoso. He descubierto que me gusta leer libros de filosofía, hacer cerámica, caminar por la playa, enseñarle a leer a gente que nunca tuvo oportunidades educativas. He descubierto que soy mucho más feliz viviendo de manera simple en un departamento pequeño que viviendo de manera ostentosa en una casa grande. He descubierto que prefiero la compañía de gente que me aprecia por quien soy que la compañía de gente que me tolera por lo que tengo. Mis hijos pueden seguir buscándome, pueden seguir contratando investigadores privados, pueden seguir dando entrevistas donde me describen como una víctima de estafadores. No me van a encontrar, y aunque me encontraran, no van a poder obligarme a volver a la vida que elegí abandonar. Ellos planeaban mi asilo mientras yo planeaba su herencia. Pero yo fui más inteligente, más rápido y más decidido. Vendí todo, doné todo, desaparecí para siempre, y ahora
vivo la vida que elegí vivir. Una vida sin traiciones, sin manipulaciones, sin falsas preocupaciones por mi bienestar. Una vida donde cada día es mío para hacer lo que me dé la gana con él. A los 61 años, finalmente aprendí que la familia no es necesariamente la gente que comparte tu sangre. La familia es la gente que te ama sin condiciones, que respeta tus decisiones, que se alegra de tu felicidad sin esperar nada a cambio. Y mi nueva familia son las 20 familias que recibieron mi ayuda y que me escriben cartas de agradecimiento. Son Eduardo, el librero que se convirtió en mi amigo. Son Patricia, la profesora de cerámica que me enseñó a hacer cosas por puro placer. Son don Alfredo, doña Marta y Javier que me dieron la satisfacción de enseñar. Esta es mi verdadera familia, la familia que elegí, no la familia que me tocó por casualidad genética. Y con esta familia elegida, soy más feliz a los 61 años de lo que fui durante las últimas 2 décadas de mi vida anterior.